Bueno, iniciamos primeramente con nuestra declaración. ¿Vamos? Hacemos nuestra declaración. Puedes levantar tu Biblia con convicción y con denuedo. Decimos todos juntos. Vamos, iglesia, todos juntos. Esta es mi Biblia. Eso, la palabra de Dios. Yo soy lo que mi Biblia dice que soy. Yo tengo lo que mi Biblia dice que tengo. Y yo puedo hacer todo lo que mi Biblia dice que puedo hacer. Hoy la leeré, la escucharé, la obedeceré. Y la semilla incorruptible de la palabra de Dios penetrará en mi corazón y producirá fruto que transformará, vamos iglesia, mi vida, mi espíritu, mi alma, mi cuerpo, mis finanzas, mi familia, mi iglesia y mi ciudad para siempre. Nunca más seremos los mismos. Y la iglesia dice, nunca, nunca, nunca. Amén y amén. Nuestro tema, algo, tal vez como te dije, algo controversial, algo que yo espero en el nombre de Jesús que sea de bendición. No culpes a Dios. O también se puede titular como ¿por qué Dios permite que pasen cosas que son malas, que nos afectan? O en el mundo, tanta hambre, tantas enfermedades, tantas cosas. Y muchas veces yo he escuchado en redes sociales, no sé si alguna vez lo dije, ¿por qué Dios no hace nada? ¿Por qué Dios? Y pensamos que Dios es el causante, ya sea de algo mínimo, de todo lo que pasa en el mundo, literal, de todo lo que pasa. Yo te pregunto a ti, ¿alguna vez le has echado tú la culpa a Dios? No levantes las manos. ¿Por tus problemas o por el sufrimiento? ¿Alguna vez tú has dicho, o tal vez no lo hemos dicho tan directamente, como diciéndole, es que tú eres el culpable? Habrá quien sí lo haya dicho, tal vez sí. Habrá quien le diga directamente, tú eres el culpable de todo lo que a mí me está sucediendo. Cuando recuerda que tenemos libre albedrío, que no somos unos robots, que hay circunstancias en la palabra donde nos advierte, no hagas esto para que no cargues consecuencias. Primero es lo que me viene a la mente, no te unas en yugo desigual. Y luego esta persona, hombre o varón, se une con una persona de yugo desigual cuando en la Biblia te está aconsejando no hacerlo. Luego después hay consecuencias. Dice, Señor, pero ¿por qué permites que me trate así? Cuando uno es el que eligió y decidió no seguir las instrucciones del Padre. O habrá personas que sí le han echado la culpa tal vez a Dios, pero lo hemos hecho como así como un poquito más sutil. Más sutil, decimos, ¿por qué a mí? Yo sí lo he llegado a decir, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Eso es una forma de alguna manera decirle al Señor, echándole la culpa, ahí ligeritamente. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué a mí? ¿Qué hice para merecerlo? Esa es otra. ¿Qué hice? ¿Qué hice, Señor? ¿Por qué yo? ¿Qué fue lo que pasó? Otras personas, ¿por qué me castigas así? Cuando no hay ningún versículo en la Biblia, y ahorita lo vamos a ver, que Dios diga que castiga. Ahorita vamos a ver hay lugares, hay partes en la Biblia donde aparentemente sí dice castigo, pero ahorita vamos a desmenuzar eso. O quizás has escuchado decir, cuando ocurre algún desastre natural, que están a la orden del día, por cierto, como terremotos, huracanes, y decir, ese es un castigo de Dios. Ese es un castigo de Dios. Ahorita vamos a ver que no es así, con bases bíblicas, obviamente con bases bíblicas. No porque se me ocurrió decir que eso no es así, no, tenemos que tener un sustento bíblico. ¿O has escuchado cuando un niño muere, o alguien, bebé, o alguno de 2, 3, 4 años, 5, 6, y alguien, yo sé que esto que la persona le dice al que falleció, ¿sabes qué? Es que Dios ocupaba un angelito allá. Eso no es verdad, eso no puede ser, pero yo sé que es un consuelo que se le quiere dar a la persona que acaba no de perder, porque sabemos en dónde está, pero ya no está el bebé o el niño con la mamá y con la familia.
Y dice, es que ocupaba un angelito. Dios es suficiente y tiene los ángeles que Él quiera tener allá. Decir estas cosas es igual a enseñar que Dios causa el sufrimiento. Ocupo un angelito, me lo llevo. Señor, pero voy a sufrir. Ese sufrimiento no lo causa el Señor. Por esta razón, muchas personas culpan a Dios y no se acercan, pues creen que Él tiene la culpa de todo lo que ocurre. ¿Será esto cierto? Yo te pregunto a ti, en tu criterio o de acuerdo a la palabra de Dios, lo que tú has visto, lo que tú has leído, el crecimiento que has tenido y la madurez en la palabra de Dios, ¿tú crees que esto sea cierto? Vemos nuestro primer pasaje en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8. El que no ama no ha conocido a Dios. ¿Puedes decir conmigo el versículo? Vamos todos. El que no ama no ha conocido a Dios. Porque Dios es amor. Si Él es amor, ¿cómo es posible que pensemos que Él es el que nos causa el dolor, el sufrimiento? Si Él es amor. Entonces, ¿Dios crees que esté de acuerdo con todo lo que se dice de Él? Lo que dicen de Él. No digo que tú, yo no lo sé. O lo que yo pienso, lo que yo digo. ¿Tú crees que Dios esté de acuerdo con eso? Si examinamos cuidadosamente la Biblia, descubrimos que hacer sufrir a las personas va en contra de la forma de la naturaleza de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo, a las personas, que envió a su Hijo unigénito. Va en contra entonces que Él me haga sufrir cuando Él dio a su Hijo. Es más, Él sufrió al ver a su Hijo cómo era azotado. Él prefirió sufrir. Deuteronomio 32, versículo 4, en Nueva Traducción Viviente, dice de la siguiente manera: Él es la roca. Sus obras son perfectas. La muerte, el desastre, la enfermedad no es algo perfecto, no es algo que dé paz y que yo diga, Señor, bendíceme, yo quiero una enfermedad, Señor, sí, venga. No, sus obras son perfectas. Y cuando alguien está enfermo o un familiar muere prematuramente o cualquier tipo de esas desavenencias o pobreza, esa no es obra del Señor, porque su obra dice es perfecta. Sus obras, y habla en plural, o sea, todas sus obras son perfectas. Todo lo que hace es justo. Todo lo que hace es justo e imparcial. Él es Dios fiel siempre. Él es fiel siempre. Nunca actúa mal. Nunca actúa mal. Qué justo y recto es Él. Entonces podemos decir con seguridad que Él no es el autor de lo malo. Seguimos viendo lo que dice la palabra en Santiago, capítulo 1, versículo 13 y 14. Mira cómo lo dice en traducción del Mundo Nuevo. Cuando estamos pasando por una situación difícil, cuando estamos pasando por situaciones en que sientes que no vas a ver la luz al otro día, en que dices, ¿cómo voy a salir de esta deuda? ¿Cómo me han diagnosticado tal cosa, tal enfermedad? Señor, ¿por qué me mandas esta prueba a mí? Aquí está la respuesta a eso. Y cuando seas tentado, o cuando venga una prueba, que es lo mismo, cuando seas tentado, acuérdense de no decir, Dios me está tentando. Me están dando una traducción que yo no pedí, la pedí, mami, la pedí desde ayer. Ahí está, más bien explicado en esta traducción. Que nadie diga durante una prueba, es que estoy pasando por una prueba, es que Dios me está probando. Este versículo mata literalmente la forma de pensar que es Dios el que me está probando con enfermedades, con situaciones difíciles. No es correcto, no es verdad. Fíjate esta traducción, hermosa y poderosa traducción. Dios, en el nombre de Jesús, cambie tu forma y mi forma de pensar. Que nadie diga, ni siquiera uno, que nadie diga durante una prueba,
Dios me está probando, porque con cosas malas nadie puede probar a Dios, ni Él prueba a nadie. Con cosas malas, la que gustes, la que quieras, la que estés pasando, las que te acuerdes, las que en el nombre de Jesús vayan a venir y que sean menos, la verdad, nadie diga que Dios es el que está probando. No te puede, dice aquí que no te prueba con cosas malas. ¿Por qué ocurren? Ahorita vamos a verlo a la luz de la palabra. Mira, no me quiten ese versículo, lo dejamos, dice, mira la primera parte del versículo, porque cuando pasamos los problemas podríamos pensar, porque todos lo hemos pensado, yo más de las veces que quisiera, Dios me está probando, pero este versículo dice que no es así. Dice la primera parte, ahí lo tenemos, que nadie diga durante una prueba, Dios me está probando. Y el versículo nos sigue, ahí lo tenemos en pantalla, nos sigue diciendo que tal como Dios no puede ser probado con cosas malas, tampoco Él puede probar a nadie con cosas malas, lo que sea. Algo que sea malo, que estés sufriendo, que estés pasando, Dios no puede probarte con cosas malas. Él no causa el sufrimiento. Él no enferma a nadie. La pregunta es, si Dios no tiene la culpa de nuestro sufrimiento, si Dios no tiene la culpa, entonces ¿quién tiene la culpa? Un poco más adelante y con versículos vamos a ver quién tiene la culpa. Una de las tradiciones que escuchamos de cristianos y no cristianos es Dios enferma a las personas. No voy a hablar exactamente tanto como de enfermedad, pero cabe en esta prédica. Esta es una de las cosas que la gente dice para dar una respuesta al origen de las enfermedades. Es que Dios sí enferma a las personas. Y luego se basan en mi esposo y yo iniciaba Rema como unos 3 años, yo creo que tenía unos 3 años, 2 años o 3 años. Hubo una persona muy cercana, ellos eran marinos, y él guardaba como cierto resentimiento con Dios. Si servía, si tenía, si estaba en la iglesia pero había algo en él que no entendía. Y este es uno de los versículos que él mencionó, como hay muchas personas que se basan en este versículo para decir que Dios sí enferma. En el Antiguo Testamento declara que Dios envía enfermedades. Y te voy a mostrar un versículo. Y sí, si lo vemos en versión Reina Valera, sí es cierto. Este versículo sí dice que Dios sí enferma. Pero no, denme tiempo y ahorita lo explicamos. Que Dios envía las enfermedades sobre las personas. Y se basan en lo que dice Éxodo 15, 26, versión Reina Valera. Éxodo 15, 26, dice, y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios. Claramente este versículo me está contradiciendo, que yo digo que Dios no enferma, pero este versículo me está diciendo que Dios sí envía enfermedades. ¿Estamos bien? Sí, pero ahorita con la ayuda del Espíritu Santo va a quedar claro este pasaje. Ninguna de las enfermedades que envié a los egipcios, así está diciendo que Dios sí envía. Te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Pues dice que me va a enfermar y luego dice que Él es Jehová mi sanador. O sea, ¿te fijas que como que obvio no es congruente ese versículo? Si tú no me obedeces, las mismas enfermedades que envía a los egipcios te las voy a enviar a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. O sea, que se decida, ¿no? ¿Me enferma o me sana? Todo está en Reina Valera. Un poco antes de que el pastor partiera, me explicó lo mismo que le explicó a este hermano, que decía, ¿por qué dice que no enferma cuando este versículo dice que sí manda enfermedades? Mi esposo, que él profundizaba en el griego, en el original, en una versión, en otra versión,
Reina Valera tiene traducciones que no están de acuerdo con el original griego. Si tú tienes una concordancia como tu servidora, que nada en ella cuando tengo que desmenuzar algo, si tú tienes o tú puedes comprar una concordancia, algo para que tú veas cómo es el original griego y cómo algunas traducciones de algunos versículos de la versión Reina Valera no concuerdan con el original, donde como se escribió la Biblia en el original griego. Este pasaje es de la versión Reina Valera y no nos da el verdadero significado del manuscrito del original griego, que es el idioma hebreo. No coincide. Aquí dice que Dios sí enferma y que también es tu sanador. Eso contradice, una de dos. Él es el que enferma o Él es el que sana. Entonces la traducción tiene mucho que ver. La clave para estas dificultades, en el nombre de Jesús, quede claro esta explicación que te voy a dar. La clave para estas dificultades en el idioma, tanto en griego como en la traducción, en el griego es el verbo activo. En el hebreo es el verbo es activo, pero se tradujo en el sentido causativo, como si Dios fuera el causante. A ver, otra vez, en el nombre de Jesús. Cuando se tradujo del original, se tradujo como causativo, como que Dios causaba las enfermedades, como si Dios fuera el causante de lo malo, cuando originalmente se tenía que haber traducido en el sentido permisivo, o sea, Dios permite. Espero, ¿alguien me entiende? ¿Alguien me entiende o no? Sí, amén, gracias a Dios. Entonces se tradujo causativo, como si Dios fuera el causante, pero el original griego es permisivo. O sea que Dios tiene que permitir por alguna causa las dificultades y las cosas que están pasando o que te pasan o que me pasan. Dios tiene que permitir. En el original griego dice de la siguiente, ahorita te voy a traducir ese en el griego. El doctor Robert Young, quien fue un eminente erudito del idioma hebreo, tiene una concordancia y métome a esa concordancia, sí, cómo no, a esa concordancia, y es muy analítica y te ayuda a la interpretación del estudio bíblico, de la Biblia, te ayuda y te abre los ojos y dices tú, con razón, eso no puede ser así, porque es un erudito que hace las traducciones y señala que este error que está en la Reina Valera dice, debería de decir así en el original griego. Fíjate bien, Éxodo 15:22 literalmente se traduce de esta manera. Vamos, ahí está. Esto es lo que está escrito en el original griego. Así tal cual se escribió la Biblia, así. Esto es lo que debería haber sido así. Se debería de haber traducido en Reina Valera así, pero no está así. Por eso hay confusión. Por eso ahí claramente, ¿cómo no justificar y cómo no decir? Si es verdad, Reina Valera dice que Él sí enferma y que también sana. La traducción no es la correcta. Y ahí está en pantallas. Ninguna enfermedad que yo permití, ese es el verbo que se debe haber traducido del original al actual, permitir, pero lo pusieron causativo, de que Dios causaba enfermedades. Ninguna enfermedad que yo permití que sea traída a los egipcios, permitiré que sean enviadas a ti. No voy a permitir, yo no las causo. En otras palabras, palabra parafraseado por mí. En otras palabras, hijo, hija, yo no las causo, las permito. Cuando hay cosas que yo creo que somos nosotros los que abrimos las puertas. Permitivo. Dice, otra vez, ninguna enfermedad que yo permití, no las mandé, que sea traída sobre los egipcios, permitiré que te sean enviadas a ti. Gloria a Dios, ninguna enfermedad. Porque yo, ahora sí, porque yo soy el Señor que te sana. Ahora sí. Eso, este erudito dice que el original griego, y estoy más que de acuerdo,
Y me gusta pensar que es así, no me gusta pensar que Él es enfermador, porque no lo es. El original griego lo dice de la manera que está en pantallas. Sabemos que Dios no crea las tinieblas y que el mal no viene del cielo. Dios solo permite, y hay circunstancias, y yo no creo que se deba a Él el que tenga que permitirlo, tiene que hacerlo por algún motivo. Permite, pero no la crea. No crea el mal. El mal no puede venir del cielo. ¿Cuántos saben eso? Porque allí no hay mal. En el cielo no hay mal. Ahí vive Dios. Ahí no hay mal. Tampoco creo que la enfermedad venga de Dios. Solo permite que venga aquí como resultado de la desobediencia del hombre. En el cielo no hay muerte, no hay enfermedad. Dios no va a permitir que venga. Si tiene que hacerlo, lo hará por algún motivo, por la desobediencia, lamentablemente, del hombre. Algunos piensan que Dios enfermó a Job, pero si tú analizas profundamente y detenidamente la Biblia, nos daremos cuenta que no fue así. Dios no lo hizo, Dios lo permitió. Y el diablo fue, y obviamente el diablo fue quien lo hizo. Mira la conversación que tuvo. Job 1, versículo 6 al 12. Job, ahí vamos. Job capítulo 1, versículo 6 al 12. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Verso 7. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Versículo 8. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro en la tierra, varón perfecto y recto y temeroso de Dios, apartado del mal? Verso 9. Respondió Satanás a Jehová: ¿acaso teme Job a Dios de balde? Quiero que veas esto. Yo sé que has leído muchas veces este de Job. Yo sé que sí, porque está interesante. Mira cómo el diablo miserable reconoce y sabe la protección que tú tienes y que yo tengo. Dice: ¿no le ha cercado alrededor de él a su casa y todo lo que tiene? El diablo sabe que Dios nos protege. Él mismo te está reconociendo en este versículo. Ay, ¿cómo no te va a servir? Pues si lo cuidas, si lo has cercado, pues sí, somos sus hijos. Él lo sabe. Él sabe que estamos protegidos. Él es el mismo de ayer y de hoy y de siempre. Él sabe que no puede hacer más. Esta semana hablé con una persona que me dijo: es que siento que me voy a morir porque mi presión arterial es alta. Le digo: no, si pudiera matarte ya lo hubiera hecho. No puede hacerlo. Escucha, reacciona. No. ¿Tú crees que él anduviera con contemplaciones nada más subiéndote tantito la presión? Vino a robar, matar y destruir. Pero no puede, iglesia, no puede. No puede, porque si pudiera ya lo hubiera hecho. ¿Qué le impediría? Hay un cerco que nos rodea. El mismo enemigo lo reconoce. Dice: no le ha cercado alrededor de él y de su casa, de mí, dice, y de tu familia me ha cercado. Y también de qué, de todas tus pertenencias. Dice: y de todo lo que tiene. ¿A poco Job va a ser tonto como para no servirte? Pues si tú lo cuidas, proteges lo suyo, proteges su casa, proteges sus bienes. Y sí, es verdad. Y el diablo lo sabe. Dice: al trabajo de sus manos has dado bendición. El diablo lo sabe. Amén. El diablo sabe que tu trabajo, lo que tú trabajas, Dios lo multiplica y los bendice. Amén. Aquí lo dice: no has bendecido sus manos, lo sigue haciendo. Lo sigue haciendo. Y lo está haciendo, vemos cómo lo estaba haciendo con Job. Dice: al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. El diablo reconoce, sabe la protección, sabe la bendición que tenemos en nuestras manos cuando trabajamos, cuando laboramos. Y luego continúa el verso 12. Dice: pero extiende ahora su mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Verso 12. Y dijo Jehová a Satanás: he aquí todo lo que tiene en tus manos
Todo lo que tiene está en tus manos. En otras palabras, te doy permiso. Solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás delante de él. Solamente le dijo, te doy permiso. Parafraseado por mí, te doy permiso, pero no toques su vida. Solo lo que Dios permite. Si él hubiera dicho, te doy permiso hasta su vida, Job muere. Pero Dios no le dio permiso. Y tú sabes toda la historia. Y cómo Dios le multiplicó y le regresó 7 veces más, varias veces más. Lo que el diablo le había robado. No fue Dios, no fue, y lo podemos ver claramente. Ok, tú lo tienes bien chiqueado, tú lo proteges, tú cuidas su familia. Es más, cuidas hasta sus pertenencias, su casa, su carro, su BMW, porque era rico, era rico. O sea, ¿le proteges todo? Sí, exacto, sí, Job. Le había dicho el Señor, yo lo protejo, yo lo cuido, así como cuida de lo tuyo, amén. ¿Alguien puede decir amén? Él cuida de lo tuyo y de los tuyos, de tu descendencia, de todos tus bienes. Dios le dice a Satanás, ok, tienes mi permiso. No sé si le dijo ok, ¿verdad? Pero yo digo que dijo que sí estaba bien. Tienes mi permiso de quitarle todo. Y es evidente que no fue Dios. ¿Tienes permiso? ¿Quién se lo quitó? Satanás. Satanás fue quien causó. Él es el que causa los males que le sucedieron a Job. Entonces, ¿quién es el culpable de los males, catástrofes, enfermedades, divisiones, muertes? Satanás. Él es el culpable. Satanás es el causante. Dios no es el que causa, no es causativo. Dios es el causante, Satanás es el causante y Dios, por algún motivo, alguna puerta abierta, lo permite. En el caso de Job, la puerta que se dice que tenía abierta era el temor. Señor, por si mis hijos se pecaron. Señor, un altar era una puerta que él abrió porque tenía temor que a sus hijos ofrecía ofrendas, pero en base de temor, de miedo. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8-9, en Nueva Traducción Viviente, aquí está el causante de todo. Muy bien. Estén alerta. ¿Qué se dice eso? Cuando estén alerta. Así. Alerta, así. Cuídense de su gran enemigo. Nada más. No es la suegra, no es el esposo, no es la esposa, no son los hijos, no son los vecinos, no son los hermanos de la iglesia, no son los familiares. Dice, estén alerta. Cuídense de su gran enemigo. No es un enemigo pequeño. Dice gran enemigo. ¿Quién? ¿Quién es el enemigo? El diablo. Ese es el enemigo, el diablo, porque anda al acecho como león rugiente, buscando. Esa parte, fíjate que me gusta, cuando dice buscando. Buscando es que quiere decir que no encuentra tan fácil. Hace rato ya venía para la iglesia y me acordé que mi hermana del talento ocupa unas llaves y dije, me tengo que regresar. Me regresé y empecé a buscar. ¿Por qué las buscaba? Porque no sabía dónde estaban. Así es el diablo, él busca. Porque quiere decir que no cualquiera se puede devorar. Si no, en cuanto te encontrara, ya te devoraba. Pero busca, anda buscando. Porque eso quiere decir, y me da gusto, que no se puede devorar a cualquiera. Verso 9. Manténganse ¿qué? Firmes contra él. Y sean fuertes en su fe. ¿Y cómo eres fuerte en su fe? Escuchando lo que estamos haciendo ahorita, escuchando la palabra de Dios, porque la fe viene por oír y oír y oír y oír y oír la palabra de Jesucristo, el evangelio de Jesucristo, lo que Dios tiene que decir. Eso, ¿cómo me mantengo fuerte cuando viene el enemigo? Estoy llena de palabra de Dios. Viene el enemigo y no es tan fácil que me derribe, porque como dice ese versículo, estoy fuerte en la fe, me alimento en mi casa, escucho prédicas. Sí, vivimos un día ajetreado, tú amaneces y cuando menos piensas ya acabó el día, pero en ese lapso del día toma tu tiempo para fortalecerte, porque el día malo siempre vendrá, porque hay cosas que el enemigo estará al acecho. Por eso dice, estén alerta, fortalécete en tu fe. Recuerden, a veces yo sí, casi hemos pensado que solo yo soy la que sufro. Ay, pobrecita de mí, nadie está pasando lo que es que nadie se pone en mis zapatos. Si solo supieran
no me pongo así, ¿verdad? Pero a veces toma uno eso de que sientes que nadie está sufriendo lo que tú estás sufriendo. Pero mira cómo dice el versículo. Recuerden que sus hermanos en Cristo en todo el mundo también están pasando por el mismo sufrimiento. Es decir, no somos los únicos. Y cuando tú escuchas otra versión dices, mira, y yo pensaba que yo era la única persona o la única que estaba batallando y sufriendo de la forma que estoy sufriendo. Pero no es así. Nuestros hermanos también. Hay muchos creyentes que le echan la culpa a Dios por todas las cosas que Dios no hace y que no tiene nada que ver, sin darse cuenta que su verdadero enemigo, como vimos, es el diablo. Así es, así de fácil. Pero gracias a Dios, la Biblia tiene la respuesta. La Biblia tiene respuesta para todo. Podemos creer la palabra de Dios y sí, cuando la crees, puedes ser liberado. O también puedes dudarla y permanecer atado. Nuevamente, podemos creer la palabra de Dios y ser liberados. O podemos dudarla y decir, yo tengo mis dudas, yo siento que Dios se enferma. Bueno, tú tienes derecho a dudarla y permanecer atado. Yo, a mí, de aquí, de la cabeza, del corazón y del espíritu, jamás creeré que Dios enferma. No hay un versículo en la Biblia, ni en el nuevo pacto, donde Jesús solo sanaba. Y ya vimos que en Éxodo, que es el antiguo pacto, decía, permitiré, no enviaré. El apóstol Pablo lo dijo bien claro en Hechos, capítulo 10, versículo 38. Aquí está la persona que hace el bien, que sana. Y saben que Dios ungió, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder de Nazaret, y como anduvo haciendo bienes. Jesús hace bienes, Jesús hace lo bueno, Jesús sana, Jesús prospera, Jesús liberta. Esos son los bienes que él, algunas por mencionar. Dice, y como anduvo haciendo bienes y sanando, y bienes y sanando. Los planes que tiene para el Señor, para ti, para tu vida, para los tuyos, para tu descendencia, tu trabajo, tu familia, tu iglesia, todo tu entorno, son de bien y no de mal. Y Jesús, con poder y con unción del Espíritu Santo, anduvo haciendo bienes y sanando. Ahí lo puedes leer conmigo, iglesia, aunque no lo me digas fuerte, pero dice, y sanando a todos los oprimidos. ¿Te sientes oprimido? ¿Sientes opresión? Viene del diablo. A todos los oprimidos por el diablo. Es que estoy estresada, es que el trabajo está muy fuerte, es que no sé qué va a pasar con mi economía, es que esa opresión viene directamente de Satanás. Dios no tienta a nadie, no prueba a nadie. Ya lo vimos al principio. Anduvo y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Entonces, ¿quién es el que oprime, iglesia? ¿Quién? ¿Quién es el que oprime? Satanás es el que oprime, es el que aflige, es el que te pone triste, es el que te pone dudas. Porque Dios estaba ¿con quién? Con Jesús. Dios estaba con él. Por eso Él es tu sanador. Jesús anduvo haciendo bienes, como vivimos aquí, y sanando a todos los afligidos por Satanás, y lo sigue haciendo. Este importante versículo me está informando y demuestra que Jesús es el sanador. Satanás es el opresor. Satanás es el que te aflige. Satanás es el que causa división en tu familia. Satanás es el que hace que cause división en las iglesias y que se dividan. Satanás es el que te enferma, no es Dios, es Satanás. No existe ningún caso en la Biblia donde Dios o Jesús, que es lo mismo, hayan puesto alguna enfermedad sobre alguien. Éxodo, ya lo leímos, Éxodo dice, si no sigue las instrucciones, permitiré, no causaré, permitiré. El doctor Alejandro Dowie, son 2 tomos, se llama Los Generales de Dios, y son unos tomos de unos hombres de Dios, y entre ellos son biografías de Gordon Lindsay, se llama el autor de esas, muy recomendado, ya lo he recomendado, Los Generales de Dios. Una de sus biografías se llama de los generales, es Alejandro Dowie, quien ayudó a introducir la sanidad divina en su siglo, en el siglo que él vivió. Él dijo lo siguiente: la enfermedad es el descendiente inmundo de su padre Satanás. Otra vez,
La enfermedad es el descendiente inmundo de su padre Satanás y de su madre el pecado. Así es. Alejandro Dowie fue un hombre que tenía una iglesia y que se desató una fiebre bubónica. Esa fiebre bubónica, al tocarla, se contaminaban, se morían de convulsiones, de crisis. En menos de un mes enterró a 40 miembros de su iglesia. Y desesperado se fue a su oficina y le gritó y le dijo: Señor, tú eres el causante. Él introdujo la sanidad divina en su siglo. Señor, ¿es obra tuya esto? El Espíritu Santo le mostró ahí en su oficina, desesperado, llorando: ¿a cuántos más voy a enterrar de mi iglesia, Señor? Y entonces el Espíritu Santo le habló y le dijo, Jesús fue ungido con el Espíritu y anduvo haciendo los bienes, y empezó a hablarle de que Jesús es el sanador. Entonces una luz, que fue el Espíritu Santo, no una luz así literal, sino luz cuando algo cobra vida dentro de ti. Dios le mostró que él no era el autor de la enfermedad, y por eso él es. Y entonces después se levanta con valor y dice: Espíritu Santo, guíame a orar la oración de fe sobre cada enfermo. Esa fiebre no viene de mí, porque si tú contagiabas, si tú tocabas esa de la espuma que echaban, moría la persona. Luego después, cuando él anduvo orando por cada uno, visitaba las casas y oraban. Dicen que eran como moscas. Eso tú lo puedes ver de tanta mortandad. Y a él no le tocaba nada. Le dijeron los doctores, mandaron no sé de qué partes del mundo, para no mentir, para ayudar con antídotos para esa fiebre. Pero este varón de Dios, lo que hizo, este varón de Dios, él no se dejó inyectar. Dice: usted es el primero. No, dijo: la ley de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Yo vivo bajo la ley de vida en Cristo Jesús. Y aún así le dijeron: venga, aún así necesitamos hacerle pruebas, porque no se quiso vacunar. Cuando él tomó una espuma de uno de los que habían muerto y lo pusieron sobre la palma de su mano, microscópicamente analizaron cada uno de las bacterias, microbios, no sé cómo se llame, que había en esa baba, en esa espuma. Moría cuando tocaba la mano de este siervo llamado Alejandro Dowie, porque Dios le mostró: yo no soy el sanador, yo no mandé yo no mandé esta pandemia, yo no mandé esta enfermedad. Entonces él fue el que introdujo la sanidad en su siglo. Dios le reveló: yo no soy el autor de la enfermedad. Jesús es el libertador, Jesús es el dador de la vida, Jesús es el sanador, Jesús es el salvador. Dios no es el autor de la muerte. Cuando Dios le mandó a Moisés, en esta parte de esta historia, que fuera a Egipto para sacar a su pueblo de Israel de la esclavitud, le dijo: ve y pídele permiso al faraón que deje libre a su pueblo. Cabe mencionar que qué importante es sujetarse a la autoridad. ¿Cómo ves a Dios siendo Dios y pudiendo hacer lo que Él quiera? Ni siquiera Él se pasa por alto a los que establecidos están. Todo gobierno que es establecido, que está en eminencia, presidente, secretario, todo eso, todo es puesto por Dios. Toda autoridad es puesta por Dios. Qué impresionante y qué ejemplo del Padre, que le dijo al faraón: ve y pídele permiso, siendo Dios, porque ese faraón estaba puesto sin duda porque Dios lo había permitido. Ve y pídele permiso. Dios es Dios. Dios podía haber dicho: ¿sabes qué? Mi pueblo Israel está sufriendo demasiado, ve por ellos, yo te doy permiso. Pero él dijo: no se saltó la autoridad de un hombre malo, corrupto, que estaba tratando mal al pueblo de Dios. Le dio oportunidades 10 veces. Le dijo: diles que los dejen ir. No, no y no. Siendo Dios, no se brinca la autoridad. Siendo Dios, tiene respeto por la autoridad. Hay un versículo que dice: porque el que se opone a la autoridad se opone a Dios. Y Dios le dice, lo envía. Y cuando y le dice en Éxodo 9:1, ya me iba a saltar aquí está cuando Dios le dice: ve y dile a Faraón. Éxodo capítulo 9 versículo 1 en Reina Valera:
Entonces Jehová dijo a Moisés: entra en la presencia de Faraón y dile: Jehová, el Dios de los hebreos, dice así: deja ir a mi pueblo para que me sirva. Yo sé que tú eres el Faraón, pero mira, Dios no quiere pasarse por alto tu autoridad. Y honras a Dios cuando respetas. Que no me gusta el presidente, no tiene que gustarte. Dios lo puso tan. Y dice: dile para que me sirva. Tú sabes todo. Pasó una plaga, 2, 3, 4, 5. Pero cuando pasó la plaga donde ya mueren los primogénitos, fíjate, Dios no quería permitir que las plagas cayeran sobre los egipcios. Le dio oportunidad, 10 veces le dio, pero antes de que iniciara la primera plaga, le dijo: diles que los deje salir. No quiso. Pero cuando Faraón endureció su corazón, entonces Dios retiró su mano protectora y permitió, no causó, permitió. De hecho, no quería permitirlo, pero tuvo que hacerlo ante la negativa del Faraón. Permitió que las plagas arrasaran a la tierra de Egipto. Tú sabes la historia. Cuando fue permitida la última plaga, que era la muerte de los primogénitos, entonces la muerte salió y destruyó al primogénito de cada familia egipcia. Dice la Biblia que no había casa. Qué horror, qué triste, que no había una casa que no hubiera habido muerte, y por lo tanto pues llanto y lamento. Me queda asombrado cuando vi que incluidos los primogénitos de los animales, o sea, hasta los animalitos, hasta ellos, su primer gallito, su primer patito, su primer chivo, murieron también. Impresionante, ante la negativa y un corazón endurecido, cómo Dios tiene que permitir, no causar tales cosas. Después de esto, al ver a su hijo muerto, me imagino este Faraón, Éxodo capítulo 12, versículo 31, en Reina Valera: e hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche y les dijo: salid, váyanse en medio de mi pueblo, vosotros y los hijos de Israel, e id servir a Jehová como habéis dicho. ¿A qué costa? Ya no tenía su hijo. Solo entonces el Faraón se sintió obligado a ceder y dejar que se fuera el pueblo de Israel. ¿De dónde vino la muerte, iglesia? ¿Del cielo? ¿Hay muerte en el cielo? Por supuesto que no. La muerte nunca ha entrado ni entrará. Jamás habrá muerte en el cielo. ¿Habrá venido entonces la muerte de Dios? No, obvio no. Él no es el autor de la muerte, sino el autor de, ¿alguien sabe de qué? De la vida, exactamente. Entonces, ¿de dónde viene la muerte? Obvio, de Satanás. Hebreos capítulo 12, versículo 14. La muerte viene de Satanás. Aquí lo tenemos. Escribí algo mal para variar. Hebreos, el versículo dice: debido a que los hijos de Dios, si alguien me puede ayudar, fue un error mío. Debido a que los hijos de Dios son seres humanos, en Nueva Traducción Viviente es: hechos de carne y sangre, el Hijo también se hizo de carne y sangre, pues solo como un ser humano podía quebrantar el poder del diablo, quien tenía el poder sobre la muerte. Este es un versículo que les debo la cita bíblica, pero puedes buscarlo en googlearlo y lo encuentras. Aquí dice claramente que el que tenía el imperio de la muerte era Satanás. Entonces Satanás, antes de que Jesús lo venciera y le quitara las llaves de la muerte, el autor, de hecho todavía sigue activo. La muerte es el único enemigo que falta que fue vencido por Jesús. Pero mientras no se ha lanzado el diablo al lago de fuego, sigue haciendo de las suyas. No lo tenemos, algo no, me equivoqué en ese versículo, pero así dice: quebrantará el poder del diablo que tenía el poder sobre la muerte. La ley del pecado y de la muerte es la ley del diablo. Otra vez, fíjate bien en eso que te estoy diciendo. La ley del pecado y de la muerte es la ley del diablo, pero
la ley de Dios es la ley del espíritu de vida. Y tú y yo vivimos bajo la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús. Romanos 8:2 lo comprueba. Esto que te estoy diciendo, Romanos 8:2. Ay, gracias, ahí lo tenemos. 2:14. Es que yo escribí 12:14. Si gustas leerlo para que veas, lo dije hace un momento, dice, así que por cuanto muchas gracias. Así que por cuanto los hijos participaron, o sea, tú y yo, de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía al imperio de la muerte. El diablo es el causante de la muerte. Esto es el diablo. Romanos 8:2, por favor. Porque la ley en la que tú y yo vivimos es en esa. Porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús, gloria a Dios, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Tenemos esa fiel promesa de que cuando Jesús regrese, este último enemigo será puesto bajo sus pies. Es el último que será arrojado. La muerte y el Hades serán echados al lago de fuego. Cristo vino para destruir al que tenía el imperio de la muerte. Pero llegará el tiempo en que será puesto el diablo en un abismo por 1000 años. Pero cuando ya sea el fin de todas las cosas, será puesto en el lago de fuego. Gloria a Dios por ese día. En el lago de fuego que arde con azufre. Lo vemos en Apocalipsis 20:10. Espero haberlo anotado bien. Ahí está, 20:10. Apocalipsis 20:10. Ahí está. Ese día va a ser de los más gloriosos, yo creo. Y dice, y el diablo que los engañaba. ¿Cómo los engañaba? Dios te enferma, Dios te sana, Dios no te ama, tú no sirves, tú eres homosexual, tú no vas a ser feliz, tú nunca te vas a casar, tú siempre vas a fracasar, tú nunca vas a ser un bueno para nada. Eso es un engaño, dice. Y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta. Y aleluya, serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. ¿Alguien puede decir amén? Amén y amén y amén y amén. Llegará ese día, ciertamente, pero mientras llega ese día, ese tiempo, esa fecha, muchas personas siguen culpando a Dios. ¿De qué forma? Por causar accidentes, por la enfermedad, por la muerte de nuestros seres queridos, de las catástrofes naturales, terremotos, tormentas, etcétera. Pero esos no son hechos de Dios, y ya te di varias bases bíblicas que no son hechos de Dios. Dios no es responsable ni el autor, ni responsable, ni autor de ninguno de estos fatales acontecimientos. Dios no es el autor de la muerte, como te dije, de accidentes, de enfermedades y desastres. Eso viene como resultado de la caída del hombre, y su autor es Satanás. Aún vivimos en un mundo caído. Aún sentimos calor, aún sentimos frío, aún batallamos con síntomas, aún tenemos diferencias unos con otros. La Biblia dice soportándose en amor. Cuando dice soportándose es porque todos tenemos nuestro carácter, pero soportándonos ¿cómo? En amor, pasando por alto el agravio de los demás, caminando la milla extra. Es injusto, no importa, Jesús fue injusto que fuera a la cruz, sin embargo lo hizo por ti y por mí. Satanás es el destructor, Jesús es el libertador. Iglesia, espero que se esté entendiendo. Primera de Juan 3:8. Ya mira qué versículo. Primera de Juan 3:8. Otra vez. No, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Tal vez no sea Primera de Juan. No sé qué me pasó, pero alguien puede buscarlo. Dice, para esto apareció el Hijo de Dios, o sea, Jesús, para deshacer las obras del diablo. Jesús no enferma, Jesús no hace cosas malas. El que hace cosas malas es Satanás. Para deshacer. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y mira cómo dice, si lo encuentran está bien, y si no, lo puedes buscar también tú. Dice, mira nuevamente, decimos en Lucas capítulo 9, versículo 56. Lucas 9:56 en Nueva Traducción
se me hace que es un versículo que pedí, ajá, por favor, ese mero. Lucas 9:56, ahí está. Fíjate bien, te quiero ayudar todavía, quiero que Dios nos ayude más bien. Dice, en Lucas 9:56, nueva traducción viviente, fíjate lo que dice, porque el Hijo del Hombre no ha venido para destruir. Una enfermedad destruye. Dios no manda enfermedades entonces, perdón que sea tan repetitiva, porque el Hijo del Hombre no vino para destruir. Él no vino a mandarte escasez, la escasez destruye, te deja sin nada. No vino para destruir, no manda tormentas, las tormentas destruyen, acaban. No manda incendios, los incendios destruyen. No manda terremotos, los terremotos destruyen. No vino para destruir. Todo lo que destruya no viene de Dios, porque el Hijo del Hombre, Jesús, no ha venido para destruir, para que tengas pleito con quien sea y está destruyendo tu familia o está destruyendo con tu iglesia, con quien sea. Todo tipo de destrucción es el enemigo, y el enemigo te quiere hacer creer que es Dios que te está castigando, cuando Dios no te castiga. No es lo que dice la Biblia, porque el Hijo del Hombre no ha venido para destruir las almas de los hombres, sino que para salvarlas. Entonces no podemos culpar a Dios. Juan 10:10 en Reina Valera. Una disculpa por dar un versículo y no encontrar dar la cita. El ladrón se refiere a Satanás. No viene sino para robar, hurtar. Te quiere robar tu felicidad, tu matrimonio, la afinidad con tus hijos, la felicidad con ellos, con tu esposa, con tu iglesia, con los que estamos enfrente, con tu patrón de tu trabajo. A eso vino, para robar, matar y destruir. Pero Jesús, ¿qué dice? Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan, ¿qué? En abundancia. Una vida abundante es una vida llena de salud, de prosperidad, de tranquilidad, de amor, de paz. A eso vino Jesús, de abundancia. Te he dado varios versículos en donde Jesús no es el autor, no tenemos por qué pensar que Él es el culpable. Este versículo que está en pantallas está contrastando las obras de Dios contra las obras del diablo. Iglesia, aquello que te roba, aquello que mata, aquello que destruye es la obra literal del diablo. Termino con este ejemplo. ¿Cuántos de aquí se acuerdan cuando Jesús se encontraba abordando en aquella barca en el mar? ¿Se acuerdan? De Galilea. Y reprendió a la tormenta. Marcos capítulo 4, 39, en el nombre de Jesús, que lo haya escrito bien el versículo. Ahí está, sí. Acuérdate que Jesús estaba muy a gusto, acostado. Dicen que tenía hasta una almohada, creo, una versión donde estaba acostado. Y ya azotaba, y ya se anegaban, y ya se morían, y no se morían, y los discípulos estaban asustados. Era una tormenta, no se te olvide esa palabra, tormenta. Levantándose reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo ¿qué? Grande bonanza. Se hizo una tranquilidad, algo pasivo. Aquí, con esto que ya que estoy a punto de terminar. Bien, si Dios hubiera sido el causante de la tormenta, de esos huracanes, de esos que azotan, de esos ciclones, de todo eso, si Dios hubiera sido el causante de esta tormenta cuando Él estaba plácidamente dormido, entonces Dios estaría obrando en contra de Él mismo al reprenderla. Cuando los discípulos le dicen: hey, levántate, ¿no ves que nos vamos a ahogar? Si el causante hubiera sido Dios, le hubiera dicho: discúlpenme, pero yo no puedo reprender una tormenta que envió mi Padre, y mi Padre y yo somos uno solo. No puedo. La tormenta la envió mi Padre. Por supuesto que no la envió Dios esa tormenta, porque al Dios enviar, supuestamente si Dios envía la tormenta, Jesús no hubiera podido contradecir a su Padre. Padre, ¿cómo le hago? ¿La calmo o no la calmo? Es que tú la mandaste. No,
Jesús se para y la reprende, porque la tormenta no viene de Dios, no venía de Dios, porque Él se estaría contradiciendo a sí mismo al reprenderla. ¿Sí o no es cierto? Es verdad. Pues déjame decirte, lo mismo, lo cierto también es al respecto con la sanidad. Si Dios fuera el autor de las enfermedades y de las dolencias, cuando él anduvo sanando, en los 4 evangelios donde lo menciona a las personas, Dios sanó a las personas a través de Jesús, entonces Dios estaría obrando nuevamente en contra de Él mismo. Él anduvo sanando. De igual manera, Dios no manda enfermedades, porque cuando se le acercaba a los que estaban enfermos en Mateo, Marcos, Lucas, Juan, en esos evangelios, Señor, sáname, no puedo. Mi Padre fue el que te envió esa enfermedad. Yo no puedo, estaría contradiciéndolo, pero no es así. Tan es así que dice, porque para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer toda obra del diablo. Lo que roba, lo que mata, lo que entristece, lo que aflige, son obras del diablo. No podía entonces, porque sería ponerse en contra de él mismo. Jesús dijo en Marcos, no lo vamos a leer, que un reino dividido en contra de sí mismo no puede permanecer. O sea, ustedes me piden que los sane, pero Dios los tiene enfermo. Sería un reino dividido, y un reino dividido no prevalece, no tiene éxito. Así que él sanaba porque sabía que era el Dios, que era Satanás el que enfermaba. Leemos nuestro último versículo en Salmos 91, verso 3 y 4. En PDT, por favor, palabra de Dios para todos. Mira qué hermoso, es tuyo, es mío. Y como estas, hay tantos versículos. Dios te salvará, no te enfermará. Dios te salvará de los peligros escondidos. ¿Y de las qué? ¿Y de las qué, iglesia? De las enfermedades. Dios es el sanador, Dios es el que te cuida. Dios no enferma, Él es el que te sana. Dios te salvará de los peligros, gloria a Dios, escondidos, y de las enfermedades peligrosas, pues te protegerá con sus alas, aleluya. Y bajo ellas hallarás refugio, gloria a Dios. Su fidelidad será tu escudo. Así como Satanás reconocía que Job estaba rodeado con un escudo, así Él reconoce y sabe que no puede tocarnos. Su fidelidad será tu escudo y tu muralla protectora. Te protegerá. No le echemos entonces la culpa a Dios de cosas que Él no hace. Él no enferma a las personas, no mata tampoco. Su labor sigue siendo la misma de siempre. Su gracia sigue vigente. Él sigue sanando por medio de la obra terminada en la cruz del Calvario. Si gustas ponerte de pie. Esta palabra, si causa controversia en ti, yo te pido una disculpa. Yo solo soy el cartero, porque si digo cartera se va a oír medio raro, ¿verdad? Pero solo soy la persona que Dios me dio esta palabra para este día. Si gustas cerrar tus ojos, si tú crees y tú siempre más bien has pensado que Dios es el sanador, qué bueno que lo pienses. Pero si tú piensas diferente, si tú creías, Señor, yo pensé que tú me estabas mandando esta prueba. Santiago dice, nadie diga que Dios prueba, porque Dios no prueba con cosas malas. Él es tu Padre. Él envió a su Hijo para morir por ti. Y no tan solo para morir y que todo quedara ahí. Vida eterna, sanidad, una estabilidad económica suficiente y para hasta compartir. Paz. Él ya te dio todo, iglesia. Habla con tu Señor, habla con Él. Y si tú pensabas que había cosas que el enemigo te hizo pensar que venían de parte de Dios, pero no te dan paz y te lleva a tener conflictos y te lleva a aceptar una enfermedad, no es Él, no es Dios. El enemigo vino a robar, matar y destruir, pero Él vino a darte vida y vida en abundancia.
Recuerda, la ley de vida en Cristo Jesús te ha librado y me ha librado a mí de la ley del pecado y de la muerte. Satanás es el autor de todo desastre. Satanás es el autor de todo lo malo que ocurre. Dios es el dador de la vida. Señor, gracias por haber abierto los ojos, Señor, a la gracia que tú nos das, Señor. Esa gracia, Señor, que de hecho estamos en el tiempo de gracia. Es un tiempo, Señor, donde tú estás esperando, que solo falta poco para tu regreso, pero quieres, Señor, que todos, Señor, seamos salvos. Gracias por abrir nuestros ojos, Dios. Síguenos hablando a través de tu palabra, sustentando todo, Señor, como está escrito. Oro que mis hermanos, Señor, sean tierra fértil. Oro que cada uno de ellos atesore, Señor, y haga rema en su corazón. Padre bendito, te damos las gracias por siempre. Señor, que no seamos solamente oidores, sino hacedores. Que el enemigo se tope con pared cuando quiera poner palabras o hechos en nuestros cuerpos, en nuestras familias. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Señor, queremos ser pacificadores. Rechazamos todo lo que el enemigo quiera poner en nuestras mentes y en nuestros cuerpos. No lo consientas, hermano. Todo síntoma es ilegal que esté en tu cuerpo, porque Jehová es tu sanador. Él no causa. Él tiene que permitir, por la desobediencia muchas veces de las personas, por puertas abiertas, pero Él no causa. A veces decimos, Señor, ¿por qué pasó esto? Padre, gracias. Abra los corazones de mis hermanos, Señor. Dirígelos. Espíritu Santo, toca, transforma, libera, habla, redarguye a cada uno de nuestros corazones. Solo tú puedes y sabes hacerlo perfectamente. Tú eres el consolador, tú eres el que abraza. ¿A quién iremos, como dijo el apóstol? Si solo tú tienes palabras de vida eterna, de sanidad, de prosperidad, de paz. Solo tú, Señor. Amén y amén. Amén. Puedes dar un aplauso al Señor. Le damos gracias, le damos honra. Él es suficiente. Él es Jehová, tu sanador. Puedes tomar tu lugar. Oro en el nombre de Jesús que la palabra que Dios ha dado hoy se haya entendido, y una disculpa porque a veces no sé los versículos, no los anoto bien, pero ahí están. Alguien puede repetir tal vez la prédica y corroborar que sí están ahí, que a veces se me va. Vamos a orar por las ofrendas. Amado Señor, que cada una de las personas, Señor, que siembran en este lugar, tanto rema virtual como rema presencial, Dios, se ha multiplicado 100 veces más lo que ellos siembran. Rema es tierra fértil, Señor. Abre las ventanas de los cielos hasta que sobre y abunde, Señor, con gozo, porque tú amas al dador alegre. No importa la cantidad, Señor. Tú amas al que al que da con alegría. Así sea, Dios. En el nombre de Jesús, a tu nombre, gloria, Señor. Amén. Solo te recuerdo que estamos en la cuenta regresiva de la visita de nuestra hermana Alejandra González. Sábado 29, nada más, reunión de damas, puedes invitar. Vamos a tratar de poner en la radio algunos spots. Ella es muy conocida en muchas partes. Anteriormente, años atrás, venía a cierta iglesia de aquí y es conocida por muchas personas. Acercándose la fecha, no sé en cuál radio, cuál será la más famosa, pero vamos a tratar y a ponerlo en las redes sociales también. Pronto nos estará visitando. Yo sé que será de gran bendición. Una sierva de Dios, alguien muy sencilla, muy humilde, que se deja usar por el Espíritu Santo. Y el domingo 30, hasta ahorita son los únicos anuncios que tenemos. Domingo 30 de junio, un solo servicio general, porque no sabemos hasta dónde se vaya a extender
lo que el Espíritu Santo quiere hacer, ministrar, usada en sanidad y en varias cosas que no sabía, que el Espíritu Santo haga conforme a su placer, conforme a lo que Él quiera. Tráete a personas, tráete a cuanta persona pueda venir y se te cruce por el camino. Haz la invitación para que estemos aquí todos juntos y ven con la, iba a decir mentalidad, no sé si estará correcto, ven con la percepción, con la seguridad, con la fe, vaya, más bien, con la fe en que si tienes alguna dolencia, di hasta ese día. Los dones de Dios son maravillosos y los dones son para el servicio de la iglesia. Eso es lo que hace la hermana, servir a la iglesia. Si gustas ponerte de pie para quedar despedidos, muchas gracias por haber venido, muchas gracias por tomar tu tiempo para escuchar palabra de Dios. Nos vemos en la tarde, algunos que vuelven a venir y los que no, pues los que no vinieron, en la tarde aquí estará. Recuerda, no culpemos a Dios de cosas que no son, que Él no hace. Amén. Si gustas levantar tus manos, que la bendición de nuestro Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo sea sobre cada uno de nosotros. Que todo nuestro ser, espíritu y alma y cuerpo permanezca irreprensible hasta la venida de nuestro Señor Jesús. Que a partir de ahora y hasta que el Señor venga nos encuentre a ti y a mí viviendo en la ley de vida en Cristo Jesús. Y todos decimos amén y amén, iglesia. Denle un aplauso al Señor y despídete de alguien, de quien gustes. Un fuerte abrazo, iglesia amada.